Lo más probable es que cambie algo el Paris Saint-Germain para la próxima temporada. No su manera de hacer negocio quizás, pero en cuanto a los nombres que estamos viendo en este momento en su plantel, sí. Hablando de nombres en nuestro plantel, Barak Feber, Richard Méndez y Rafa Ramos para platicarlo, porque desde el banquillo puede haber cambios, Richard. Obviamente se esperaba mucho por parte de Galtier. Parece que en cuanto a los resultados, pues al final consiguiendo lo mismo la Ligue 1, pero claro, el objetivo que sigue siendo, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la UEFA Champions League. Si se va Galtier ya para la próxima temporada, ¿qué director técnico te viene a la mente? Alguien que pueda manejar este grupo, que incluye, claro, a los dueños. Ahí es donde radica el problema. A ver, esto es como imaginarse a Fernando Alonso montado arriba de un 4x4, dominando una competición off-road con montañas complicadísimas llenas de mucho fango. La verdad que es algo que no te resulta idóneo. Bueno, igual, por muy buenos nombres de técnicos que queramos poner, no sé, traer desde Ancelotti, volver con Luis Enrique, o mejor dicho, volver con Ancelotti, traer a Luis Enrique, sumar a José Mourinho a todo ese desfile de técnicos. El problema es que más que manejar un grupo, es que tienes que construir un equipo y no dejarse manejar por los dueños del Paris Saint-Germain. Esa es la verdadera piedra de tranca. Los dueños del Paris Saint-Germain fichan y no les importa la idea del técnico o la construcción de equipo. Les interesa es fichar a su gusto, al capricho de ver a tal o cual jugador en la cancha. Además hay que tomar en cuenta que el técnico que llegue debería presentársele un momento ideal para reconstruir el equipo. Lionel Messi no va a seguir seguramente en el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Muy probablemente Neymar termine en otro lado, muy probablemente. Entonces como que se te empieza a presentar el momento de cambiar el equipo, de refrescar líneas, de fichar, pero no de fichar para coleccionar figuritas o para coleccionar jugadores de historia como si estuvieras paseándote en un museo en vez de hacer un equipo de fútbol. No, es el momento de construir una verdadera plantilla, una plantilla no pensada para ganar el campeonato de Francia, sino pensada en competir realmente en Europa, que el Paris Saint-Germain tiene que fijarse eso como un objetivo real, pero para tener un objetivo real hay que tener una planificación, y en la planificación no puede meter las narices a los ejecutivos. La planificación tiene que partir por el técnico, y el técnico es el que tiene que decir, esto es a lo que quiero jugar, este es el perfil de jugadores que necesito, estos son los nombres de los jugadores que necesito que me fichen. Por ejemplo, yo no me imagino a José Mourinho aguantándose al Khelaifi diciéndole tal o cual jugador tiene que estar. Pues Mourinho no tiene necesidad de aguantárselo. Se lo aguantan de pronto técnicos más callados, como se lo aguantó Ancelotti, se lo pudo aguantar el rato que pudo Tuchel antes de que lo echaran. Es decir, ese perfil de técnico, pero un técnico que imponga sus condiciones, su ética, su ideología de juego. Es que mira, al Paris Saint-Germain, Chris, ni que le traigan a Guardiola. Guardiola no se eche ese carro encima. Guardiola no va a ir a un equipo, por ejemplo, a tener a unos directivos que se van a entrometer desde los fichajes hasta en la forma que ellos quieren que alinee el equipo. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que al Paris Saint-Germain le cuesta tener un buen equipo y le cuesta mucho más todavía tener a uno de los mejores técnicos del mundo. Sí, es que vemos no solo el nombre que ya mencionaste de José Mourinho, por supuesto lo de Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Enrique. ¿Tú qué piensas, Rafa, en cuanto al perfil que necesita el Paris Saint-Germain? Porque muy bonitos nombres, ¿no? Pero no necesariamente te garantizan que les vaya a ir bien. Es que lo que dice Richard es fundamental. A ver, tú no necesitas necesariamente de arranque alguien que revise lo que tienes que hacer con la plantilla. Necesitas alguien que de entrada le marque una línea puntual, un bloqueo puntual a los dueños del equipo. A ver, entendamos también al personaje que se hace cargo de este álbum Panini de fracasos y de frustraciones en el que está convertido el PSG. Es decir, es un tipo prepotente, es un tipo que está acostumbrado a ser obedecido, es un tipo que está rodeado de gente capaz a la que solo le ordena y que se hagan las cosas bien, aunque todo indique que pasen las cosas mal. Cuando tienes a un tipo billonario, a un tipo multimillonario, a un tipo que no razona en cuestiones sobre las que ignora, que queda claro que ignora todo sobre fútbol, puede traer de ADN, de familia, de amamantarlo, obviamente el manejo de cuestiones petroleras, financieras, inversiones extrañas, algunas de ellas, pero no te va a permitir que un mortal
un tipo al que le paga un sueldo millonario se le subleve dentro de ese escenario de lacayo. Lo primero que tienes que encontrar es ese entrenador, estoy de acuerdo con Richard, que sea capaz de decir, hey, aquí las cosas se hacen como yo quiero, pero termina todo siendo un acto de sumisión, un acto de servilismo ante los caprichos de ellos. Entonces, cuando logres conseguir, vamos, piensa en un Gattuso. Gattuso se va a pelear con los de arriba y con los de abajo. No te va a ganar nada, pero por lo menos te puede sentar una base de la línea de respaldo. Pero fíjate los nombres que dan ustedes dos. O sea, dime qué punto común hay entre todos los que mencionaron. O sea, qué relación o qué punto de referencia puede haber entre Mourinho, Luis Enrique, entre Ancelotti, entre el que tú quieras. O sea, no lo hay. Aquí, y eso pues, lo tenemos todos muy claro, el principal cáncer de este equipo lo ha sido y lo será su propio dueño. O sea, mientras siga gobernándolo una persona que visceralmente quiera manejar por antojos y partiendo del principio, ¿no? El que juega por necesidad pierde por obligación. Esa va a ser la historia del PSG. Entonces, lo primero que hay que es extirparle al dueño los tentáculos de ignorancia que tiene metidos en el equipo. Permíteme añadir algo rapidito, Chris. A ver, antes de que se me vaya de la idea. El técnico ideal para el Paris Saint-Germain sería alguien que tenga la capacidad y el conocimiento de un Pep Guardiola, pero la docilidad de Gregorio Baldiani. ¿Se acuerdan del popular Goyo de la serie de Club de Cuervos? Ese es el perfil de técnico que tiene que estar buscando hoy el Paris Saint-Germain. Alguien dócil, pero que tenga conocimientos, pero dócil, que le obedezca siempre al jefe. O sea, agachón como tú. Más o menos. Okay. Barak. Sí. ¿Qué piensas sobre eso que dice Richard, del perfil que necesita el Paris Saint-Germain? No, es que me quedé hace unos 4 minutos que empezó la intervención de Rafa diciendo que no necesita necesariamente. Entonces traté de dañar esa filosofía de... Mea culpa. No seguimos aprendiendo, Rafa, de los errores sobre todo. Lo sé. No, lo que pasa es que es muy complicado, honestamente. Es decir, encontrar el perfil de técnico o de futbolista incluso, ¿no? Para el Paris Saint-Germain, porque ya tienes técnico. Tienes el retrato hablado de un técnico que nunca va a llegar a la capacidad de Guardiola, ¿no? Y no va a ser tan dócil como Goyo o el que mencionó Richard, pero puedes encontrar un punto en el que tengas, ¿no? De balance, un retrato de técnico ideal para las circunstancias de un equipo con el Paris Saint-Germain. Bien, ya lo tienes. ¿Y qué hacemos con los jugadores? ¿Qué hacemos con el perfil de jugador que necesita el Paris Saint-Germain? ¿No? Porque este cuadro durante años ha ido amamantándose de futbolistas que solo llegan por el dinero. Y cuando solamente llegas por el dinero, perder casi te da igual, entendiendo que todos los profesionales e incluso los amateurs salen a una cancha y duele perder. Cuando llegas a esos niveles de hiperprofesionalismo al que llegan los futbolistas al Paris Saint-Germain, no por competir en la Liga 1, no por cumplir un sueño de niños, sino simplemente porque les pagan más que en otras ligas donde van a tener más competencia, entonces ya tienes un problema de fondo, ¿no? Y no hay un técnico que sea capaz de remediarlo. Yo creo que habría que replantearse cuáles son los objetivos del Paris Saint-Germain. Si realmente el Paris Saint-Germain quiere hacer un equipo campeón de Europa, pensar si en la liga francesa eso es viable, ¿no? Si en la actualidad, es decir, si nunca en la historia pasó una vez con las trampas de Bernard Tapie en el Olympique Marseille y es la única excepción, entender también que en Francia, por más que le metas dinero en la competencia el día a día, va a ser muy complicado hacer un equipo campeón. Mientras no crezca el Mónaco, mientras no crezca el Lyon, mientras no crezcan aquellos competidores que te midan y que te vayan preparando para la gran competencia. Entonces son muchos problemas, muchos factores, más allá de solamente el entrenador, los jugadores, sino que tiene que ver mucho más con el entorno. Ahora, si vamos a analizar al entrenador, porque algo hay que hacer, no vamos a quedar en el nihilismo de no se puede hacer nada, estamos como estamos y estamos condenados a fracasar en nuestros sueños de gobernar Europa, pues hay que ver a largo plazo. Ahora sí, es decir, ya se perdieron 10 años, se tiraron a la basura 10 años, hay que empezar de cero, no. Ya se dieron demasiados volantazos como para tratar de rescatar la política original de este nuevo Paris Saint-Germain y está claro que ya si optaste por Sergio Ramos, por Messi, por Buffon,
por Dani Alves, por futbolistas, por Keylor Navas, por futbolistas que han ganado la Champions 1, 2, 3, 5 veces y no han sido capaces de implementar esa capacidad, esa mentalidad en el Paris Saint-Germain, hay que empezar de cero, ¿no? Ya lo intentaste de todas formas posibles desde el inmediatismo, el cortoplacismo. Hazlo a largo plazo. ¿Qué necesitas? Un constructor de equipo. Apostar por un constructor de equipo. No seas iluso. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Honestamente, o sea, con la radiografía que te estoy compartiendo, ¿qué haces? ¿Otra vez? ¿Otra vez volver a lo mismo? ¿Traerte a quién? ¿A quién nos traemos ahora? Ya está Kylian Mbappé. La solución es que venda. La solución es que vendan el Paris Saint-Germain a alguien que quiera hacer la alguien que sabe de fútbol. Alguien que sabe de fútbol. Que lo venda. Okay, ¿a quién se lo vende? Llevas a Monchi. Deja de darte una idea. Llevas a Monchi, que puede ser que por algunos... Ponle a Monchi. Pero ¿qué caracteriza a Monchi? ¿Cuáles han sido los éxitos de Monchi? Espérame. Monchi tiene eventualmente cierto ojo, más allá de que eligió a Chicharito, imagínate nada más. Pero estoy dando uno de medio pelo, no estoy dando ni uno del tope. ¿Por qué? Porque Monchi se distingue por saber equilibrar afición, entrenador y directivos. Entonces él puede ser que sea el catalizador de todo eso y que te diga, ok, mira, te voy a presentar un proyecto, ok, búscala a quien quieras, pero ¿tú crees que le van a hacer caso? Barak, estos tipos juegan con la urgencia de ser campeones cada año. No. Ellos no están pensando en hacer un proyecto a largo plazo. Ellos hoy lo que quieren es ser campeones de la Champions en 2024. Así no pues crece ningún proyecto, ni aunque lleves a futbolistas acabados o futbolistas florecientes. Y no se puede pensar que vas a tener un equipo para ganar la Champions de la misma manera que obtienes un Mercedes-Benz. Ese es el problema de los millonarios dueños del país. Sí, de acuerdo. Sí, uno de los muchos problemas, ¿no? Que al final, si no pudieron, como decías, Barak, si no pudieron con toda esa larga lista de los futbolistas más importantes que hemos visto en los últimos 20, 30 años, pues difícilmente lo va a poder ganar de cualquier otra forma y tiene que regresar a lo básico. Es el clásico back to basics. Y es que al Manchester City 2016, ¿no? Es decir, Manchester City 2016, han pasado 8 años. El Chelsea de tantos años, Eli. Claro, pero el Chelsea ahí sí quizás no sea el mejor ejemplo porque el Chelsea de alguna manera, sí, Abramovich en sus peores años. Sí se construyó como equipo, Chelsea, por lo menos. Sí se construyó como equipo. Y el pero logró cosechar lo que venía construyendo también cuando peor estaba. Es decir, ya se había ido José Mourinho, el equipo iba en un declive total y ganó la primera Champions. Y luego otra vez apuestan por Lampard, se va Lampard y gana la segunda Champions. Pero está bien, es decir, viene de un proceso de un equipo que no existía como el Chelsea y que tardó muchos años y muchos tropiezos, pero sobre todo basando su proyecto en un hombre, que era José Mourinho y la mejor versión de José Mourinho. Sí. El Manchester City de Pep Guardiola, aún con la inversión del Manchester City, aún con la capacidad que siempre ha tenido Guardiola, 7 años, y estamos dando por entendido que ahora sí, todavía no, a ver qué pasa contra el Inter, pero parece que ahora sí. Bueno, fueron 7 años, ¿no? Para poder conseguir ese objetivo. Entonces hay que empezar año cero y pensar, bueno, de aquí al 2030, así como compraron el Mundial de Qatar, y no lo organizaron al día siguiente, sino que tenían que construir la infraestructura y lo hizo posible. Es que lo mismo tienen que hacer con el equipo de fútbol. Esa es la situación, Barak. Es que ellos no seleccionan jugadores para ganar. Ellos seleccionan como si aquello fuera su harén particular. Exacto. Es decir, buscan al más bonito, al más caro, al más envidiado, al más sexy, y ese se lo llevan. O sea, pedirles que hagan un proyecto como el de Arsenal con Wenger, o pedirles que hagan tal vez lo que se intentó y se logró con el Manchester United y Ferguson, no lo van a hacer ellos nunca, insisto. Ellos hoy quieren ganar ya hoy lo que todavía se tiene que jugar hasta mediados de 2024. Pero ellos compran por catálogo. Es más de lo mismo. Compran con inteligencia. Es más de lo mismo, y hasta que cambie la mentalidad, que difícilmente la van a cambiar, al menos en los próximos 5 o hasta 10 años, vamos a seguir hablando de lo mismo. Y es que no quieren escuchar a la gente que
sí, es un cumplido muy grande para ustedes. Gente que realmente sabe de Sí. fútbol, como ustedes. Es la realidad, pero claro, no van a escuchar y solo van a querer ver billetes y ver en dónde pueden comprar el juguete. Es lo más decente El que me juguete has más dicho caro. desde que te conozco, De Cristina. nada, Rafa. Con eso vamos cerrando, porque en realidad sobre los problemas del Paris Saint-Germain, que los va a seguir teniendo, podríamos hablar 3 horas más.